Buenas noches, mis queridos hermanos. Qué bendición y qué privilegio de poder estar aquí en este tiempo, una vez más, como pueblo del Señor, para poder gozarnos en su palabra, para poder tener nuestro tiempo de oración y estudio bíblico. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Ahí estamos añadiéndonos varias personas. Luis, bienvenido Luis, que el Señor te bendiga. Hermana Mariela también, ahí estamos añadiéndonos varios a este tiempo de oración. Varios hermanos ya estamos entrando, estamos ahí participando de nuestro culto de estudio bíblico y oración. Vamos a comenzar, mis amados hermanos, trayendo a nuestra mente a considerar el sufrimiento de diversas personas, de diversos amigos, diversos creyentes en estas fechas, en estos tiempos, por causa de esta enfermedad. Hay varios creyentes que han partido a la presencia del Señor por estas dificultades. Esperamos con la ayuda del Señor, los que hemos quedado, encontremos consuelo en el Señor, tranquilidad en Dios en medio de las dificultades que se han presentado, las pruebas que estamos pasando. Muy bien, mis amados hermanos, esa es una de las cosas que quisiera recordar. No se olviden también de estar, por favor, recordando a nuestro gobierno, orando por nuestro gobierno, orando por nuestro presidente, por el futuro presidente, por las elecciones que se vienen y también por este clima de violencia desatado, hermanos, aquí en la selva, por el Braen, hermanos. Que Dios nos ayude, que Dios nos proteja, que Dios guarde la vida de las personas. Cada vida es valiosa y que Dios nos enseñe por medio de estas cosas cuán profunda es la maldad en el corazón del ser humano. Bienvenidos a cada uno de ustedes, hermanos. Bienvenido, hermano Isidro. Bienvenido, hermano Jonathan Arce. Que el Señor te bendiga. Qué bendición, qué privilegio de estar con cada uno de ustedes. Gracias, Lali, también por estar aunándote a nosotros en este tiempo. Y ahora vamos a comenzar a orar a nuestro Dios. Oremos, por favor, mientras yo les guío en oración. Oh Padre Celestial, una vez más gracias te damos en este tiempo, en esta noche, por el privilegio de cuidarnos, de guardarnos durante todos estos días. Gracias porque nos has permitido la vida, Señor, hasta este momento. Algunos ya han partido a tu presencia, creyentes, otros han partido a la eternidad sin Cristo, pero a nosotros, Señor, con algún propósito, por alguna razón, Señor, algo que deseas que hagamos en este mundo, todavía nos permites. Ayúdanos a estar conscientes, agradecidos por el privilegio de vivir en esta vida, en este mundo, por permitirnos la vida. Estamos ahí como Pablo, sintiéndonos en estrecho. Ciertamente estar en tu presencia es muchísimo mejor, pero a causa de varias cosas, Padre, que podemos hacer para la obra de Dios, por causa de otros hermanos, por causa de la necesidad de la predicación, todavía estamos aquí. Ayúdanos a no perder esa perspectiva, Señor, en nuestros corazones. Ahora, Padre, consuela el corazón de diversas personas que han perdido familiares, que todavía, Señor, hay dolor. De repente hay algunos con enfermedades. Condolencias, Señor, en estos días. Ayuda a mis hermanos. Sé de un hermano, él se llama David Paiva, Señor. Él ha tenido que llevar a sus hijitos a otros lados, en diferentes familiares. Su esposa está internada y él está luchando en casa. Oh Padre, ayuda a este hombre que te conoce. Ayúdale, Padre Celestial. Diversos hombres y mujeres tuyas están sufriendo con la enfermedad todavía, con el COVID. Ayúdanos, Padre. Gracias también, Padre, por el sistema de salud, porque varias personas se están logrando vacunar. Gracias por ellos. Ayúdales, Padre. Bendice la vida de cada uno de ellos. Ayuda a que las vacunas surtan el efecto necesario en la salud de ellos. Padre amado, pedimos una vez más por el presidente Sagasti. Ayúdale, Señor.
a Él con sus ministros, en todas las cosas que están decidiendo, en las acciones que están tomando en estos últimos tiempos, Señor, durante la pandemia, durante su tiempo de gobierno que ya poco les queda. Oramos, Señor, por los brotes de violencia en nuestro país. Padre, tú estás en control de todo, tú permites, Señor, estas cosas, que, Señor, cumple tus propósitos en medio de la maldad del ser humano. Te pedimos perdón como sociedad, te hemos dado la espalda hace mucho tiempo ya. Y, Señor, estamos simplemente cosechando aquellas cosas que nosotros hemos decidido buscar, el pecado, la perdición, Señor, en nuestras vidas. Todo eso, Señor, es resultado de las cosas que vemos en la realidad de nuestro país. Señor amado, guíanos, ayuda al Perú, a todos los ciudadanos, especialmente a los creyentes, en las elecciones que se vienen. Casi estamos a menos de 2 semanas. Padre, conduce nuestros corazones, conduce nuestras vidas. Sabemos que tú vas a guiar el país. Da tranquilidad a la ciudadanía, cualquiera sea la elección que se haga, Padre, que podamos sujetarnos a nuestras autoridades, porque tú, Señor, las has puesto. Gracias, Señor amado, por todas estas cosas que estás haciendo en medio de nuestro país, en medio de nuestras vidas. Gracias por la Iglesia Calvario, Señor, por todos los hermanos que fielmente se unen aquí, no, Señor, para ver el Facebook, no para participar, Señor, de un tiempo de comunión, sino para entrar, Señor, a tu presencia misma, aprender de ti, conocer más de ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a doblegar nuestra voluntad hacia lo que tú esperas que hagamos. Te estamos sumamente agradecidos por todo lo que has hecho en nuestros días, en nuestra vida, en estos tiempos que nos permites vivir. Quizás a nuestros ojos no son buenos, pero Padre, tú sabes que es lo mejor. Estás purificando tu iglesia, estás limpiando, Padre, de pecados. Ayúdanos, Señor, a volver nuestro corazón a ti. Tú eres Dios bueno, tú eres Dios grande. Perdónanos, Padre, cuando no somos sensibles a la manifestación de tu soberanía y tu todo control sobre la tierra. Tú eres poderoso, Señor. Tú haces lo que quieras con nuestras vidas. En tus manos está la vida, la muerte, el juicio, la misericordia y la gracia y la vida eterna, Señor. Ayúdanos a considerar seriamente todas estas cosas mientras andamos por este mundo. Ahora, Padre, abre nuestros corazones, abre nuestras mentes. Padre, danos disposición de aprender de tu palabra. Ayúdanos a ser más como Cristo Jesús mientras vamos a estudiar tu palabra. Esto te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, buenas noches a cada uno de ustedes. Qué bendición, qué privilegio de estar aquí reunidos en nuestro culto de estudio bíblico y oración, como cada miércoles a las 7 de la noche. No te olvides de los otros 2 cultos que tenemos: el domingo a las 11 de la mañana y el siguiente culto el domingo a las 6 de la tarde. Estás bienvenido para seguir estudiando y aprendiendo más de la palabra del Señor. Gracias por todos los que están entrando. Hermana Ruth, un saludo. Patricia Salcedo, ahí un saludo hasta la ciudad de Chile. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Y ahora, mis amados hermanos, vamos a entrar a aprender de la palabra del Señor. Estamos estudiando el libro de Filipenses. Acércate ahí, hermano, al libro de Filipenses. Vamos a estar estudiándolo aquí, el libro de Filipenses. Aquí ya tenía adelantado, pero estamos estudiando aquí en la palabra del Señor un estudio paulatino, expositivo de la palabra de nuestro Dios en el libro de Filipenses. Se dice que el libro de Filipenses habla del gozo de una persona, pero el gozo en sí mismo no es un fin en sí mismo. El gozo de un creyente resulta de que nosotros nos conformamos a la imagen de Cristo Jesús. El gozo resulta cuando nosotros nos asemejamos más a Dios, obedecemos
y producto de nuestra obediencia recibimos la tranquilidad, la paz, la gracia de Dios para nuestras vidas. Siendo a la imagen de Cristo Jesús es el tema del libro de Filipenses. Y ahora abre tu Biblia, busca ahí la palabra del Señor. Vamos a leer unos primeros textos y vamos a entrar para ir aprendiendo, embarcándonos en este precioso pasaje. Recuerda, esta iglesia de los Filipenses es la iglesia donde se convirtió Lidia, esta mujer vendedora, comerciante, y es el carcelero de Filipos que se convierte aquí en este lugar donde Pablo les escribe esta carta. Años después él les escribe desde la cárcel. Recuerden estos asuntos históricos en el pasaje. Y es muy probable que el primer grupo ahí que se congregó era en la casa de Lidia. Quizás tenía una casa muy grande, es lo más probable que estaba ocurriendo. Pero qué bendición de poder ver ahora una carta escrita a esta iglesia y ver lo que Dios espera, lo que Dios anhela en el corazón de la iglesia de Cristo en Filipenses y en la iglesia de Cristo en esta fecha, en nuestro tiempo, ahí en el lugar donde estamos. Estamos ahí viendo a la imagen de Cristo Jesús. Vamos a considerar el saludo de Pablo y voy a leer la palabra del Señor que dice en la siguiente manera aquí en las Escrituras. En Filipenses, el capítulo 1 y el versículo 1 nos dice la palabra del Señor en la siguiente forma. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y con los diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Clásico saludo de Pablo, pero profundo y grandes verdades para aprender en este pasaje, en este saludo y en lo que estaremos estudiando a continuación. Busquemos una vez más la dirección de Dios. Padre Celestial, ayúdanos. Somos seres humanos, caídos, pecadores todavía, ciertamente salvados por tu gracia, y apelamos, Señor, a la obra de Cristo Jesús, a la obra del Espíritu Santo, para entender las Escrituras. Por nosotros mismos no podemos. Danos la sabiduría, danos la inteligencia espiritual para saber y aprender, Señor, cómo ser más como Cristo Jesús. Te pedimos que tú nos ayudes en el nombre precioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Qué privilegio, qué bendición, hermanos, de estar aquí leyendo, estudiando la palabra del Señor. Vemos aquí en el saludo de Pablo algunas verdades para nuestras vidas que necesitamos considerar. Pensando y estudiando el pasaje, una de las grandes y primeras cosas que vemos es ahí, Pablo y Timoteo se presentan como siervos de Jesucristo. Un detalle acerca de esta epístola, es una de las pocas que menciona otro nombre. Normalmente siempre está Pablo, pero aquí está Pablo y está Timoteo. Son dos personas que se incluyen aquí en el texto. Dos personas y dos hombres que tienen una consideración respecto a su vida. Ellos, dice la escritura que tenemos aquí, se consideran siervos de Jesucristo. Son esclavos de Jesucristo. Definitivamente la condición de esclavitud, el término que se usaba ahí, el término dulos o dulo, y dependiendo de cómo usaba, si estaba en sustantivo o si estaba como, vamos a decir, verbo, dependiendo de la forma, pero ellos eran siervos de Jesucristo. Aquí está en forma como un adjetivo. Pablo y Timoteo son siervos de Jesucristo. Pero un siervo era una condición de esclavitud, una condición social no necesariamente la más agradable, porque el esclavo era una persona considerada como un objeto. Pero por alguna razón
Pablo y Timoteo se identifican como siervos del Señor Jesucristo. Y cuando ellos se identifican como siervos del Señor Jesucristo, están manifestando dos cosas grandes aquí dentro de este pasaje. Número uno, son personas que están sumisas a un Señor. Son personas que están debajo de alguien. Han decidido estar bajo el señorío de otra persona, y también va a indicar voluntariedad. Ahora, como les dije, mis amados hermanos, el término siervo no era una condición social buscada. Uno procuraba zafarse de la condición de esclavitud, juntar dinero, pagar por su esclavitud y ser libre finalmente, cosa que era bastante difícil porque la esclavitud era institucional ahí, era parte de la cultura ahí. Pero en el caso de Pablo y Timoteo, ellos lo hacen en una manera no apesadumbrados, no, qué pena que somos esclavos de Cristo. Hermanos, aquí en el texto, la forma en que se presenta, somos siervos, dulos, esclavos de Cristo, indica de parte de ellos que son esclavos dispuestos por voluntad propia y se mantenían a su amo ligados en una forma contenta. Estaban con felicidad y lealtad para su amo. Esa es la diferencia, mis queridos creyentes, de servir a Dios, de ser esclavos del Señor Jesucristo. Lo podemos hacer con gozo, lo podemos hacer con contentamiento, porque el Señor, el amo que tenemos, es lo máximo. No hay mejor persona, no hay Dios más grande al cual tú puedas someter tu vida voluntariamente. Pablo y Timoteo eran siervos de Jesucristo, y esa es una de las cosas que resalta una persona que se está conformando a la imagen de Cristo Jesús. Se hace siervo de su Señor. El cristianismo, al momento que llega a nuestras vidas, uno de los grandes conceptos es: estoy perdido, estoy yéndome camino al infierno, necesito salvación, no puedo salvarme por mí mismo, estoy condenado a muerte. Y lo que nos empuja, nos invita a venir a Cristo Jesús en nuestro corazón y en la mente, es nuestro deseo de salir de esa condenación. Pero poco a poco nos damos cuenta también, después de aceptar a Cristo, que también hay la necesidad de someter nuestras vidas al servicio de aquel quien nos ha servido primero. Al mejor Dios, al mejor Señor del mundo, del universo y de todos los tiempos, Jesucristo. Hazte su siervo. Y si le sirves, sírvele con gozo hoy, en esta época y en estos días. El texto también nos habla en el saludo cuando Pablo ya se refiere a los remitentes. Y dice, en primer lugar, cuando se refiere a los remitentes, usa aquí, después de la palabra Jesús, siervos de Jesucristo, hay una coma, dice el texto: a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Y hay tremendas cosas que vamos a aprender en esta noche. ¿Cómo se refiere el apóstol Pablo a la gente que se ha convertido? Uno de los términos que usa aquí el apóstol Pablo para identificar a los creyentes es son los santos, a todos los santos en Cristo Jesús. Uno de los términos que usa es santos, y está incluyendo a todos, es decir, a toda la iglesia. La santificación es el proceso por el cual Dios separa al ser humano, al hombre perdido, al hombre pecador. En su misericordia, en su gracia, lo separa de la condenación, de la condición de pecador juzgado, condenado,
a pecador justificado, salvado por la gracia de Dios, de muerte para vida eterna. Esta separación es la santificación. Y la santificación, como usted puede notar, es en Cristo Jesús. El saludo que da Pablo es acá a los santos que están en Filipos. Aquí unas cosas para recordar respecto a la santificación. Aunque la santificación de lo que hemos hablado hasta ahora es en un sentido posicional, separados del mal para ser separados para el bien, de la condenación a la justificación, de muerte a vida, pero también la separación que tenemos, hay que recordar que hay otro aspecto ahí, del aspecto práctico. Ciertamente la vida, aunque posicionalmente somos santos en Dios, en Cristo Jesús, todos los que hemos sido salvados, todo creyente es una persona santa. No se trata de tener una aureola y no quiere decir que has llegado a un estándar de vida espiritual en el cual ya no puedes pecar. No, de eso no se trata la santificación, sino es la posición que Dios nos ha dado. Pero esa posición demanda una vida, y aquí quiero mencionar dos cosas que debemos entender en cuanto a la santidad, y seguramente que los filipenses lo entendían con toda claridad en su intento de ser semejantes a Cristo. Dios, mis queridos hermanos, y mi querido amigo, si todavía no entiendes, Dios tiene el interés y el deseo de separarte del mal. Esto es una de las cosas que a veces cuando nosotros estamos considerando la palabra del Señor y vamos a decir, nos hablan del Evangelio y nos hablan de que recibamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, y comenzamos a pensar, pero voy a tener que dejar esto, voy a tener que dejar las fiestas, voy a tener que dejar la borrachera, voy a tener que dejar la mentira, voy a tener que dejar, sí, es una parte. Pero no entendemos que el Evangelio y la santificación que Dios procura hacer en la vida no solamente es separarnos del mal, es decir, me niego a esto, voy a evitar esto, que es correcto, que está muy bien y que no está mal en la vida cristiana. Una vida cristiana debe caracterizarse porque se separa del mal, se aparta de los pecados que normalmente se daban en la vida común y corriente. El hombre que ha aceptado a Cristo deja de mentir. El hombre que ha aceptado a Cristo deja de enojarse. El hombre que ha aceptado a Cristo deja la ociosidad. El hombre que ha aceptado a Cristo deja estos pecados de la carnalidad, de la concupiscencia en su vida. Pero no solamente se queda en un estado de me voy alejando de los pecados, pero también estamos separados del mal, pero estamos separados para hacer el bien. Pablo muy bien explicaba en una de las epístolas y hablaba de aquella persona que robaba, un ladrón. Dice, el que hurtaba no hurte más. Ahí no queda el Evangelio, y eso es lo maravilloso del Evangelio y de ser semejantes a Cristo. La santificación en la vida práctica no solamente significa ya no robo, pero es increíble lo que Dios espera en la santificación y en lo que solamente el cristianismo puede hacer en la vida de una persona. No es solamente dejo pecados como el robo, el hurto, pero comienzo a abandonar el robo y el hurto y cambio la dirección de mi vida. El que hurtaba no hurte más, pero ahora trabaje con sus manos para que tenga. No solamente el punto queda en que tenga que comer, ¿no? Pero dice que trabaje con sus manos para que pueda también dar a otros. Hermanos, el cristianismo es completamente radical y transformador en la vida del ser humano. Es lo único que puede cambiar a una persona. Y mediante el proceso de la santificación progresiva nos separamos del mal, pero seguimos el bien, abrazamos el bien. Ahora trabajamos, y no solamente para nuestro propio beneficio, para el beneficio de nuestra familia, pero para dar a otros, para ayudar a otros. Hermanos, el cristianismo transforma totalmente y completamente la vida del ser humano y puede transformar la sociedad.
Oh, hermanos, nosotros, queridos creyentes, necesitamos entender, para ser semejantes a Cristo, necesitamos hacernos siervos y necesitamos entrar en este proceso de santificación, apartarnos del mal, pero seguir el bien, yendo hacia arriba y siendo conforme a la imagen de Cristo Jesús. Esto es lo maravilloso del cristianismo. Mis queridos hermanos, otro detalle más aquí en el saludo de Pablo, precioso para nuestras vidas, para el aprendizaje aquí. Dice el texto, y ahí vamos a notar, ya tienes ahí, habla de una congregación en Cristo, pero voy a leer aquí. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, y ahí está en el texto, que están en Filipos con los obispos y diáconos. Hermanos, nuestra salvación y la santificación y nuestro servicio a Dios en esto de llegar a ser semejantes a Cristo, Dios ha puesto algo dentro de este mundo que se denomina iglesia. Y Dios ha puesto iglesias locales en diversos puntos del mundo para que la gente que ha creído en Cristo se involucre en ella. No hay cristianismo, hermanos. No es posible un cristianismo sin una congregación. Y aquí el apóstol Pablo es directo y está hablando a los creyentes no del universo, no está hablando a los creyentes del mundo, está hablando a los creyentes en un lugar específico, en un sitio geográfico. Eso es lo que identifica una iglesia local. Y yo le animo, mi querido hermano, yo le animo a usted, si tienes una iglesia local bíblica donde se predica la palabra de Dios, participa ahí, congrégate ahí. Nos habla, hermanos, de la importancia de congregarnos para ser semejantes a Cristo. Dios ha provisto una comunidad, una sociedad ahí donde podamos crecer, la iglesia local. Ahí están los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Y también nos menciona otras cosas más que hay dentro de la iglesia local. Ahí están los obispos y los diáconos. Obispos son el término que se usa para supervisor, aquellos que eran encargados de pastorear a la gente. El término pastor, anciano, obispo se usa intercaladamente en el Nuevo Testamento para referirse a los pastores. ¡Uy, qué maravillosa la iglesia de Filipos! Se convirtió en una mujer, había un carcelero, otros hombres y mujeres nobles ahí de Filipos se convierten y ahora, ya después de años, la iglesia se ha consolidado. Hay una congregación, hay un grupo de santos, pero hay líderes, hay gente que está sirviendo. Hay diáconos, hay gente que está involucrada en la obra de Dios. Hermanos, dentro de la iglesia de Cristo Jesús se necesitan de gente que guíe, que dirija la obra de Dios. Siervos involucrados en la obra de Dios, pero también se necesita de personas que ayuden en cosas aún materiales, como era el caso de los diáconos. No por esto queremos decir que el diácono no puede hacer obra de evangelismo, de predicación, de enseñanza, pero ellos principalmente, los diáconos, se encargaban de las cosas materiales. Eran como administradores ahí dentro, hacían su diaconeo. Esa es la idea de los diáconos. Oh, hermanos, participa de la iglesia. ¿Quieres ser como Cristo? Participa en una iglesia local. Involúcrate. Yo sé que ahora no hay forma de congregarse en el sentido de estar presentes unos con otros, pero podemos estar ahí unidos. Llama a tu pastor, dile, ¿qué puedo hacer, pastor? ¿Cómo puedo ayudarte? Ponte a orar por otros, contáctate con otros hermanos. Hermanos, hagamos nuestro esfuerzo como iglesia local, aún en medio de la pandemia. Hermanos, pronto aquí, Dios mediante en nuestro país, quizás 1 o 2 meses más, va a haber cierta opción para abrir nuestras iglesias, las iglesias de Jesucristo, las iglesias. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué va a ser tu parte? ¿O definitivamente te vas a cruzar de brazos y vas a quedar? No, pastor, yo voy a seguir viendo por internet. Está bien, es una forma.
pero no es la forma en que Dios ha diseñado. Ahora es temporal lo que estamos haciendo. Pero Dios espera, mi querido hermano, de que uno se involucre dentro de la iglesia local. Y los filipenses era gente que había aprendido a servir, así como Pablo y Timoteo, que eran el ejemplo, que eran personas que estaban santificando sus vidas, pero era gente que también estaba participando dentro de la congregación de Cristo. Como iglesia local, asistiendo, orando, apoyando, ofrendando, evangelizando, y ahí estaban también los líderes haciendo su parte. Los pastores, los diáconos, maestros de escuela dominical. Hermano, prepara tu corazón. Dios mediante, hermanos, la pandemia va a pasar. Quizás no en un año, quizás en 2, pero la iglesia de Dios estará lista de nuevo para congregarse. Como dice el libro de Hebreos, no dejando de congregarse o de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y la costumbre de no ir a la iglesia es una mala costumbre y un pecado. Y tanto más, dice, cuando veis que aquel día se acerca. Oh, hermanos, el Señor está más cerca que en el pasado, cuando estaba hablando el autor de Hebreos, de venir por nosotros. Hermanos, que Dios nos encuentre haciendo su voluntad. Parte de eso es participar de una iglesia local. Una persona que quiere ser semejante a Cristo participa de su iglesia local. Pastores, hombres de Dios y gente que está guiando la grey de Dios hoy día. Unas palabras, unos consejos. Sé que algunos amigos escuchan la enseñanza en otros tiempos. Quiero que sepas que estás haciendo la voluntad de Dios mientras te estés esforzando en predicar fielmente la palabra de Dios por la iglesia en que te ha puesto, ya sea virtualmente, ya sea por WhatsApp, enviando videos, haciendo diversas cosas ahí en medio de esta pandemia. Pero va a llegar el tiempo, hermanos, de que vamos a volver a las iglesias a servir a nuestro Dios como Él espera. Y espero que tú y todo tu ser estén listos para congregarte como iglesia de Cristo Jesús. Tantas cosas que podemos aprender en solamente este pequeño saludo. Un detalle más, hermanos, ahí terminando el saludo que el apóstol Pablo está dando aquí a los creyentes. Finaliza después de presentarse, después de decir quiénes son los destinatarios, estos santos, esta iglesia de Cristo con sus líderes ahí. Termina diciendo aquí el texto, hermanos, algo que siempre Pablo desea a la gente y al pueblo de Dios. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Te pregunto a ti, mi querido hermano, ¿estás recibiendo la gracia y la paz que solamente Dios puede darte? Hermanos, la gracia es el favor inmerecido que viene de parte de Dios. Es aquello que tú y yo no merecemos. La salvación es algo que tú y yo no merecemos. La vida que tenemos hoy día no la merecemos. Y si tienes un trabajo, no lo mereces. Ni tú ni yo merecemos todas las bondades que Dios nos da. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y aún redimidos por Cristo, muchos de nosotros todavía pecamos y fallamos a nuestro Dios. Y a veces no le servimos, y a veces no somos santos, y a veces no nos congregamos. Ni siquiera puedo participar de un culto virtual. Favor inmerecido es el que Dios te da. ¿Cuánto tiempo nuestras vidas han estado lejos de Dios? ¿Y cuánto tiempo tendrás tú para servirle a Dios? Mira, ya sea que tengas un día, una semana, un mes o un año que Dios te dé de vida, es favor inmerecido. Este segundo que Dios me permite vivir es favor inmerecido, porque no lo merezco y tú tampoco lo mereces. Y eso es lo que Pablo desea para la vida de cada creyente. Gracia para tu vida. Y es mi oración y es mi petición, Dios, a Dios, para que a ti, querido creyente en Cristo Jesús, Dios te dé su gracia, porque tú y yo sabemos que lo necesitamos de parte de Dios.
Y una cosa más, hermanos, que dice aquí el apóstol Pablo, aparte de la gracia, también dice paz a vosotros. Gracia de Dios y paz a vosotros. La palabra paz, como algunas veces ya lo hemos enseñado, ¿qué significa paz? Paz es unir dos cosas, juntar a dos enemigos, pacificar, buscar la unidad con Dios. ¿Por qué tu corazón a veces no disfruta de tranquilidad? Porque estás lejos del Señor. La paz de Dios no la vas a encontrar dándole la espalda a Dios. La paz en Dios no lo vas a encontrar en esta vida, en la economía, en la tranquilidad de tus bienes, en una buena salud. Una persona puede estar enferma a punto de morir y morir en paz. Como una persona puede estar enferma a punto de morir y morir sin paz, en intranquilidad, en preocupación. Solamente tu volver a Dios, tu unidad con Dios te pueden dar paz. A ti, querido amigo, en esta noche, aprovechando los dos términos que acabamos de estudiar y de leer aquí en este precioso y grande saludo para nuestras vidas, Dios quiere alcanzarte con su gracia. ¿Sabes qué? Ni yo que estoy en este lugar predicando la palabra de Dios, ni tú que estás allá lejos, enojado con Dios, en pecados ahí metido, sumido, tú necesitas la gracia de Dios. Y Dios te hace extensiva su gracia el día de hoy. Y te invita a que vengas a estar en paz con Él por medio de Cristo Jesús. ¿Por qué no le dices, Señor, ven a mi vida? Perdóname, cámbiame. Si tú haces eso, Él te va a salvar. Es algo que Él solamente puede hacer en tu corazón. Yo te animo, mi querido amigo, a que le invites a entrar en tu corazón. Tremendo es el saludo de Pablo, y cuántas cosas, hermanos, aquí podemos entender y aprender para nuestras vidas personales. Es una bendición, hermanos, estar aquí leyendo la palabra de Dios. Y ahora vamos a avanzar, hermanos, en esto de ser más como Cristo, asemejándonos más a Cristo Jesús. Hemos visto solamente 2 versículos, él y el saludo de Pablo. Ahora, hermanos, vamos a ver la oración y el gozo de Pablo, versos 3 al 5. Avanzaremos conforme Dios nos dé el tiempo y aquí el estudio en esta noche. ¿Qué nos dice, hermanos, la palabra del Señor en este tiempo? Miren lo que dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, dice, ¿no? Perdón, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Bonitas palabras del apóstol Pablo en estos versos. ¿Y de qué nos habla, hermanos? Él nos habla de que él está teniendo gratitud a Dios por conocer este pueblo, esta iglesia. Y es tremendo, hermanos, lo que puede pasar y hacer, hermanos, nuestras vidas. Cuando nosotros, hermanos, nos asemejamos a Cristo, vamos a causar a otras personas como los siervos de Dios y aún a los hermanos en la iglesia, vamos a causar gratitud. Hermanos, cuando podamos recordarnos en los años, en el tiempo, que cuando pensemos en una persona en Cristo, una persona de la iglesia, que pensemos en su vida, que pensemos, hermanos, en forma agradable. ¿Y qué hace? ¿Qué hace que nosotros podamos pensar en eso, hermanos, en forma agradable? Es que esta gente está amando al Señor. Esta gente está siendo más como Cristo. Y los filipenses, hermanos, eran gente que sabía seguir a su Señor, sabían vivir como Cristo esperaba. Es por eso, hermanos, que Pablo podía agradecer. Hermanos, ¿cuántas veces he escuchado algunas oraciones de algunos siervos del Señor y comienzan a orar y dicen, Señor, ayuda aquí a mis hermanos, están andando en estos pecados? Hermanos, por lo menos aquí cuando tú lees estos primeros versos y los primeros versículos avanzando hasta el capítulo 10, no vas a notar problemas
y pecados en la vida de los filipenses, y no es que no lo habían. Vamos a notar que tenían sus fallas, pero más de parte del apóstol Pablo es gratitud. Y Pablo está agradecido por esta gente. Hermanos, quiero que pienses, iglesia de Cristo hoy día, tú como individuo ahí, cuando algún hermano ora por ti, ora agradecido por tu vida, ora diciendo: Señor, ayúdale a este hermano, ayúdale a esta hermana a ser fuerte, a seguir adelante. O ora y dice: oh Señor, gracias por este hermano, gracias por esta hermana que está viviendo como para mí es una motivación. Gracias, Señor, por personas como ellos. Oh, hermanos, necesitamos ser como Cristo Jesús, porque va a motivar a otros. Hermanos, qué emoción era para Pablo orar por los filipenses. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pablo, cada vez que pensaba en los filipenses, tenía un buen recuerdo. Pablo, cuando pensaba en el carcelero de Filipos, cuando pensaba en Lidia y estos primeros hombres que se convirtieron, un buen recuerdo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos que pensar a veces en un hermano de la iglesia y no estás pensando como algo bueno, sino: uy, este hermano está así, está andando así? Eres un buen recuerdo dentro de él. Mira, tienes que ser como Cristo. Tienes que asemejarte a Cristo Jesús. Yo quiero que pienses un momento en tu casa, en tu hogar. Cuando tus hijos te ven bien? ¿Te ven como algo bueno? ¿Tu esposo, tu esposa te ve como algo bueno? ¿Quiere pensar en ti? Mira, sé como Cristo y vas a producir gratitud en la vida de otras personas. Vas a producir un buen recuerdo en la vida de las personas. Tú y yo necesitamos ser como Cristo Jesús para producir agradecimiento, motivación, buenos recuerdos en la vida de la gente que nos rodea. Hay gente continuamente mirando nuestras vidas. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, a ser personas que producimos gratitud en el corazón de otros y un buen recuerdo en la mente de otros. Y dice el apóstol Pablo ahí, siempre, versículo 4, dice: siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Aunque él ruega, y seguramente ellos tendrían necesidades, es evidente que los filipenses tenían sus luchas, pero cuando rogaba con gozo. Qué bendición es orar por alguien para que Dios le ayude, pero sabiendo que es un buen creyente, sabiendo que es una persona que está siguiendo los pies del Señor. Pablo oraba por ellos con gran gozo por todos vosotros. Es increíble la iglesia de Filipenses. ¿Cuántos pastores darían su vida? ¿Cómo quisiera tener aquí hermanos así? Hermanos, tenemos que hacer nuestro esfuerzo. Hermanos, la iglesia de Cristo tiene que ser un ejemplo para la vida de otras personas. Tiene que ser también una motivación para el pastor que está sirviendo en el lugar donde está. Hermanos, tenemos que aprender a producir gratitud en el corazón de otros, un buen recuerdo y motivo de gozo. O cuando piensan los creyentes acerca de nosotros, piensan: uy, qué pena. Ay, quiero olvidarme de esta persona, quiero olvidarme de esta hermana, ¿no? Ay, no puedo agradecer a Dios, más bien suplico: Señor, ten misericordia de esta persona. Así no debe ser una oración, hermanos. Y tú y yo podemos hacer ese cambio, pero tú y yo necesitamos vivir como Cristo Jesús, asemejarnos cada vez más a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Otra cosa más que el apóstol Pablo nos va a decir aquí en estos versículos que estamos leyendo. ¿Por qué Pablo tiene una oración de gratitud? ¿Por qué Pablo tiene un buen recuerdo de los filipenses? ¿Por qué se goza cada vez que ora por ellos o que ruega por ellos por sus necesidades? Por una razón, hermanos. Miren estos creyentes. Estos creyentes tenían comunión y perseverancia y tenían, hermanos, una participación activa dentro de la obra de Dios. Voy a leer el versículo 5. Dice en primer lugar: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta
ahora. ¿Qué quiere decir el término aquí, hermanos? Comunión. ¿Qué es lo que nuestro Señor, nuestro Dios y Pablo está queriendo manifestar aquí? Pablo, ¿por qué se gozaba, hermanos? Porque esta gente participaba de una comunión y significaba, hermanos, de una participación. Ellos estaban, hermanos, involucrados. La gente, hermanos, en Filipos se asociaba, buscaban estar con Pablo, buscaban estar con los siervos de Dios, buscaban estar entre ellos. Y no solamente eso, hermanos, pero dice, desde el primer día hasta ahora, una cosa que había caracterizado a la iglesia de Filipos es que desde el momento en que se convirtieron, y en lo que Pablo recuerda, hasta las noticias que Pablo seguramente está recibiendo ahí en la cárcel, por algún hermano que ha pasado por ahí, ha hablado con él, y le dice, oye, los filipenses, qué preciosos hermanos, cómo se reúnen, cómo van a sus cultos, cómo están ahí asociados. Mira, están haciendo la obra ahí, están impulsando la obra de Dios, están haciendo esto otro. Y eso, hermanos, es lo que menciona aquí la palabra de Dios, que en la gente que son semejantes a Cristo, son gente que desea asociarse entre cristianos y perseveran en seguir a su Señor. ¿Cómo está la vida de la iglesia de Cristo hoy en día? La iglesia de Cristo hoy en día es un motivo de gratitud en la vida de otras personas, de otros creyentes. La iglesia de Cristo, cada creyente en la iglesia de Calvario o en la iglesia que asistas, representa un buen recuerdo en la mente de otros hermanos. Cada persona que está en su iglesia, participa de su iglesia, es un motivo de gran gozo. Cada persona que está ahí siguiendo al Señor es una persona que desea asociarse entre creyentes. Cada persona que está en la iglesia local es una persona que persevera, es una persona que llega una vez al culto y de ahí sabe Dios cuándo vuelve, ¿no? Parece que se ha ido de paseo. Hermanos, tenemos que perseverar desde el primer día hasta el día de hoy. Hermanos, yo sé que hay muchas cosas en la vida, pero si alguna cosa está suplantando al amor de Dios, a la necesidad de tener comunión y perseverancia en Cristo Jesús, estás lejos de ser como Cristo. Más te asemejas al mundo, más te asemejas a lo que Satanás ha diseñado para el ser humano, que te asemejas a Cristo Jesús. Pablo tenía un bonito ejemplo y referente en la vida de los filipenses para mostrar a otros y para mostrarnos a nosotros cómo debe ser la vida dentro de una iglesia local que cada vez más se asemeja a su Señor. Por eso es que Pablo podía orar con gozo por estos creyentes en Filipenses. Qué preciosa la palabra del Señor. Mis queridos hermanos, avanzamos aquí en el estudio. Ahora vamos a ir a este versículo que ya hemos hablado, ya lo hemos tocado en algún momento, pero vamos a leerlo. Tremendo pasaje para nuestras vidas. Dice así el versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tremendo pasaje, hermanos, tremenda la palabra de Dios para nuestras vidas. Y aquí vemos la certeza de Pablo en el texto que estamos estudiando. Pablo nos menciona, mis queridos hermanos, que él tiene una seguridad, él tiene una certeza en su corazón. El versículo 6, estando persuadido de esto. ¿Qué quiere decir, hermanos, aquí la palabra del Señor cuando Pablo nos dice de que él está persuadido? Él está convencido, ha llegado a completamente a disuadirse de que esto es real, que esto que va a decir es seguro,
que esto que va a decir es confiable totalmente. ¿Y qué es esa seguridad que tiene Pablo? Obviamente la vida de los cristianos en Filipos, la semejanza a Cristo reflejaba esto de aquí. Y aquí, hermanos, quizás podemos notar por qué Pablo menciona este versículo. ¿Tú crees que una persona que está tratando de ser como Cristo en algún momento no se va a desalentar? Una persona que está fiel al Señor, luchando ahí, en algún momento no va a sentir desaliento. Seguro que sí. Y justamente este versículo es para animar a los filipenses. Quizás los filipenses en su corazón, hermanos, están ahí como comenzando a relajarse. Y Pablo les dice, hay algunos que están sufriendo algún tipo de aflicción. Pero Pablo les dice respecto a la vida cristiana, respecto al evangelio de Cristo que han creído, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué verdades vemos aquí en el texto? Número uno, hermanos, Pablo tiene total seguridad. Y a ti, querido creyente, quiero decirte lo mismo hoy día. Si Pablo estuviera hablando a nosotros hoy día, lo que Dios ha comenzado a hacer, hermanos, la obra que Dios ha comenzado a hacer en nuestra... Él la va a culminar. Hermanos, Dios no es un Dios que deja las cosas en parte. Dios ha comenzado una buena obra en nuestras vidas y Él va a continuar con ese proceso. Hermanos, algunas veces algunos de nosotros comenzamos algún momento, arrancamos algo y nos desmayamos. O nos cansamos, decimos, ya no quiero, ya me aburrí. A veces alguien puede comenzar un negocio, un trabajo y de pronto pasa algo, ocurre algo en su vida, lo que sea. O finalmente se cansa y cierra su negocio. Pero Dios no es así, hermanos. Dios, respecto a nuestra salvación, la obra que Él ha comenzado, esa cosa que Él ha iniciado en tu vida, en mi vida, la va a terminar. Y en ese proceso, hermanos, es el proceso en el cual nosotros estamos enfrascados. El que comenzó en vosotros la buena obra, y donde notas ahí lo que dice la siguiente frase, la perfeccionará. Hermanos, Dios está en el proceso de hacernos mejor. Está en el proceso de hacernos completo. Literalmente la palabra epiteleo, que es aquí el griego de perfeccionará, significa llenar más. O sea, un saco, has llenado algo, pero no, se está llenando más para que esté completo, para que esté terminado. Hermanos, Dios va a terminar lo que ha comenzado en nuestras vidas. Ciertamente hoy día tú ves tu vida y ves, yo tengo todavía varias cosas que me faltan. Yo tengo muchas cosas que mejorar, pero Dios está trabajando. Yo te aconsejo algo. Déjale trabajar al Señor. Déjale que Él te conforme. No te conformes a cambiar por ti mismo. Deja que el Señor te cambie. Deja que la palabra de Dios entre a tu vida y te transforme. Deja que el Señor te termine a su forma, a su manera, en su tiempo. Sométete a la perfección que Él está haciendo en tu vida. Él lo va a cumplir. Como dice el texto, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Oh, mis queridos hermanos, quiero animarle, no te desalientes. Ponte a pensar cuando algo se está completando, cuando algo se está terminando, cuando algo se está concluyendo. Imagínate una bolsa, un saco, cuando comienzas a llenar. ¿Tú no has visto cuando un saco comienza a llenarse? Por ejemplo, el saco está así medio flaquito y comienza a llenarse y más. Y como que hay una tensión dentro de la bolsa y el saco mientras más lleno esté. Y cuando esté completo va a haber La vida es igual. Cuando Dios quiere modificar y cambiar nuestras vidas, va a haber tensión, va a haber aflicción, va a haber dolor muchas veces. Hermanos, en el proceso de nuestro crecimiento, nosotros nacemos como infantes, como bebés.
Y un bebé no puede caminar, no puede comer todo, no tiene bien su lado psicomotor, no está desarrollado, no ha desarrollado bien el sentido del equilibrio, y es todo un proceso. Pero mientras vamos creciendo, especialmente cuando somos adolescentes, cuando el puber, el muchacho comienza a dar su estirón, ¿acaso no nos duelen los huesos? ¿Acaso no hay esfuerzo que hacer? Y cuando una persona quiere tener, por ejemplo, formar un buen físico, sacar músculos para tener un cuerpo perfecto, ¿acaso no cuesta? Hermanos, la perfección que Dios va a hacer en nuestras vidas, tarde o temprano va a causar dolor, va a causar molestia, pero deja que el Señor te cambie, deja que el Señor te termine. Algo más que nos dice aquí la palabra del Señor, pensando en hasta cuándo va a trabajar y cuándo va a ser el día en que vamos a estar completos. Dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y aquí no quiero que te asustes cuando pienses que y eso va a ser en el día del juicio final. No, es muy diferente aquí este término, el día de Jesucristo. El día de Jesucristo hace referencia, mis amados hermanos, en este proceso de perfección. En el día de Jesucristo no está hablando del juicio final, cuando van a resucitar todos los incrédulos y Dios va a decir, bueno, no han aceptado a Cristo, todos se van al infierno. No, está hablando de otro tiempo, de otra fecha, de otro evento también escatológico. Segunda de Corintios, para que usted sepa hasta cuándo vamos a seguir siendo transformados y completos finalmente. Como dice Segunda de Corintios capítulo 5 versículos 9 al 10, que tú puedes ahí leerlo. Dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Ahí está, hermanos. Cuando Dios nos está perfeccionando, nosotros sí tenemos parte. Dice, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Es labor nuestra, hermanos, buscar agradar a Dios en todo momento. En este proceso de llegar a ser como el Señor Jesucristo, en este proceso de perfección, tenemos que recordar que un día, como dice el versículo 10 en 2 de Corintios capítulo 5, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, lo que se denomina bema. Solo los creyentes en Cristo Jesús van a llegar al momento en que vamos a ir a rendir cuentas a Cristo Jesús en el tribunal que Él ha establecido para los creyentes. ¿Para qué? ¿Para irme al infierno o para ir al cielo? No. Como dice el texto, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos, en el cielo, en la presencia, en el tribunal de Cristo, el creyente sí va a ser recompensado o va a ser deshonrado, pero no va a perder la salvación. Hermanos, la salvación es el acto divino de parte de Dios de sacarnos de la perdición a la salvación, de la condenación a la justificación. Es una obra de Dios que eso no cambia, ocurre una sola vez en la vida y no somos salvos en un proceso. Pero una vez que nosotros somos salvos, tenemos la responsabilidad de ser agradables al Señor, porque vamos a rendir cuentas a Dios por lo que hayamos hecho en esta vida como cristianos. Tú y yo, tarde o temprano, vamos a ir a rendir cuentas de lo bueno o lo malo que hemos hecho dentro del cristianismo. No para condenación, pero quiero que pienses, será un asunto serio en nuestras vidas. Será la peor vergüenza que pasemos en nuestras vidas y pasemos a la eternidad sabiendo que Dios nos va
no nos va a recompensar, más bien nos va a reclamar por todo lo que no hicimos y por todo lo que deberíamos haber estado haciendo mientras hemos estado en vida. ¿Quieres ser más como Cristo? Deja que Él te perfeccione y procura serle agradable continuamente a Él. Hermanos, que el Señor nos ayude a ser cada vez más como el Señor Jesucristo. Vamos a orar a Dios y pedirle que Él nos ayude a ser más como su Hijo Jesucristo. Oremos, por favor. Padre Celestial, hoy día hemos tenido un precioso estudio, Señor, de la palabra de Dios. Te agradecemos por todo lo que has hecho, Señor, por nuestras vidas. Por el hecho de que necesitamos servirte, Señor. Por el hecho de que necesitamos ser más santos, Padre. Por el hecho de que necesitamos participar de una iglesia local. Y Padre, por la misericordia tuya, Señor, de también estar recibiendo tu gracia y tu paz, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos a ser más semejantes a ti. Padre, ayúdanos a ser esforzados, a participar una y en otra forma, Señor, de lo que estás haciendo en nuestras vidas. Oh Padre Celestial, sabemos que tú has comenzado una obra magnífica en nuestras vidas. Una obra, Señor, que nunca va a tener un retroceso, Señor, en nuestras vidas. El hecho de ser salvos, eso no lo va a cambiar, Señor. Un día vamos a llegar a estar perfectos delante de ti. Ciertamente algunos de nosotros llegaremos, Señor, a la eternidad apenados. Pero yo te suplico, Señor, por la iglesia de Cristo hoy día, que podamos llegar, Señor, con cosas para darte a ti, Señor, en la eternidad. Sabiendo que hicimos bien, sabiendo que fuimos agradables, Señor, a ti. Que hicimos lo mejor que pudimos, Padre. Ayúdanos a ser más y más como Cristo Jesús. Esto te pedimos en el nombre precioso de nuestro Salvador. Amén. Queridos hermanos, quiero darle las gracias a cada uno de los que han estado reuniéndose aquí en este culto. Hermana Laura, gracias por estar aquí reunida con nosotros. Ruth, ya te saludé. Hermana Selmira también está en el norte. Hermana Lidia, también creo que ya le saludé. Hermano Edgar, gracias por estar siempre ahí en los cultos. Víctor, un saludo aquí de parte de nosotros. Laurita, que el Señor te bendiga. Margarita también, que el Señor te bendiga y que podamos seguir sirviendo. Ruth Flores, prima, que el Señor te bendiga. Hermana Roxana Zabaleta, que Dios te bendiga. Javier, Miriam, queridos ahí cuñados, gracias por estar escuchando, atentos la palabra del Señor. Jonathan, un saludo, también un saludo para tu mamita, y orando por ustedes, Jonathan Arce, y a tu mamita un abrazo también, orando por ustedes para que el consuelo del Señor siempre esté cubriendo sus corazones por la pérdida de tu abuelita y ahí por tu papá también, para que el Señor pueda obrar en sus corazones. Bueno, mis amados hermanos, muchas gracias a todos los que han estado aquí escuchando la palabra de Dios. Hermanos, Dios va a compensar su fidelidad, no tanto por escuchar a su servidor, sino por escucharle a Dios. Importa escucharle, hermanos. Si tú quieres ser más como Cristo, necesitas escuchar su palabra. Que el Señor nos ayude, nos dé una buena semana de la que resta en estos días para nuestro Señor. Cuídense, sirvan a su Señor, sírvanle con todo su corazón y busquemos serle agradables. Que el Señor les bendiga. Nos estamos viendo el domingo a las 11 de la mañana. Hasta pronto, mis amados hermanos. Dios les guarde.